Unidad 8. Participación de los factores sociales y culturales de la conducta individual y grupal. Tema: una psicología y diversidad social. La sociedad y la cultura no proceden de la naturaleza biológica del ser humano, son un producto humano. La humanidad no se hereda, nuestra verdadera herencia reside en la capacidad para hacernos a nosotros mismos y crear nuestro mundo social y cultural. Somos más parecidos que diferentes. La biología compartida posibilita nuestra diversidad social y nuestra semejanza procede de la capacidad de aprender y adaptarnos al entorno físico y sociocultural. La naturaleza no se concibe sin la diversidad, sea esta la diversidad de los ecosistemas, de las especies o de los paisajes naturales. Y de igual manera no se puede concebir una sociedad sin diversidad de manifestaciones culturales, pluralismo de ideas y apertura a nuevas formas de convivencia. La diversidad humana se manifiesta en rasgos como la estatura o el peso, la inteligencia o la creatividad, pero las dimensiones de la diversidad que tenemos más en cuenta son la etnia y el sexo. Aprender a trabajar y a vivir con personas cuya cultura y género son diferentes a los nuestros será una de las tareas significativas del siglo XXI. La psicología social investiga cómo las personas conocen y procesan la información de su medio social. El estudio de la percepción, la atribución de la causalidad y la cognición social demuestra la flexibilidad de la conducta humana y la importancia del aprendizaje cultural. Percepción de las personas. La vida social consiste en la relación e interacción con otras personas. Nosotros tratamos a los demás tal y como los percibimos, no como son en realidad, porque, con frecuencia solo conocemos la imagen que nos formamos de ellos. La percepción social es el proceso por el cual tenemos una primera impresión de otras personas y realizamos juicios que guiarán nuestra interacción posterior. La percepción de personas es semejante a la percepción de un objeto, un árbol, ya que ambas tienen unas características físicas que presentan cierta estabilidad, peso, forma, volumen, etc. Sin embargo, las motivaciones, intereses y expectativas de quien percibe a otra persona, así como el carácter dinámico y complejo del contexto en el que tiene lugar la percepción, convierten este proceso en algo diferente de la percepción física. La percepción social depende del contexto, tenemos una perspectiva diferente cuando observamos y cuando actuamos. En general, cuando actuamos, el ambiente domina nuestra atención, pero si observamos a otra persona, es ella quien ocupa el centro de dicha atención, es la figura la que sobresale del fondo ambiental que la rodea. La primera impresión que nos formamos de otra persona es por inclusión dentro de una categoría. Las categorías que más utilizamos son los agrupamientos sociales, tales como categorías demográficas, sexo, edad, roles, profesor, ama de casa, o profesiones, arquitecto, juez. Otras características que nos sirven para formarnos una impresión de alguien son percibidas directamente. Su aspecto físico, las deducimos, simpatía, inteligencia, o nos las comunican. Juan estudia filosofía. El psicólogo Solomon Asch investigó la formación de las primeras impresiones. En uno de sus experimentos clásicos 1946 leía una lista de características personales a dos grupos de sujetos, A y B, idénticas palabras, pero en sentido contrario. Lista A: inteligente, trabajadora, impulsiva, crítica, obstinada, envidiosa. Lista B: envidiosa, obstinada, crítica, impulsiva, trabajadora e inteligente. Los sujetos tenían que escribir después una impresión de la persona y decir hasta qué punto creían que era feliz, sociable, etc. Las diferencias entre las impresiones de cada grupo fueron notables. Los sujetos que oyeron la lista A, que empezaba con adjetivos favorables, realizaron una evaluación más positiva que los que escucharon la lista B, que empezaba con términos despectivos. Veamos ahora las distorsiones de la percepción social más representativas. Error de primacía. El experimento de Asch demuestra que la valoración del primer contacto condiciona la secuencia de acontecimientos posteriores. Si conocemos a alguien cuando está enfadado, es probable que nos pongamos en su contra, aunque luego se comporte de forma más agradable. Efecto de halo. Si conocemos una característica de una persona, presuponemos que posee también otras cualidades. Por ejemplo, si juzgamos que una persona es guapa, es probable que también la consideremos inteligente, agradable, etc. Personalidad implícita. La información que percibimos de otras personas no son datos aislados, sino que poseen relación entre sí y por eso nuestras impresiones son unitarias y coherentes.
Pero, muchas veces realizamos juicios sociales con informaciones limitadas. Por ejemplo, cuando afirmamos los vendedores son extrovertidos o los artistas son egocéntricos. Correlación ilusoria. Consiste en percibir una relación donde no existe ninguna o una relación más fuerte de la que existe en realidad. Un ejemplo típico es creer que los estados de ánimo de las mujeres se correlacionan con su ciclo menstrual. Atribución de causalidad. La atribución es la creencia de una persona sobre las causas de un acontecimiento. Con frecuencia nos preguntamos por qué los acontecimientos suceden como lo hacen, sobre todo cuando ocurre algo negativo e inesperado. Para conocer a otras personas y desenvolvernos en nuestro entorno social, necesitamos saber las causas de sus acciones. ¿Actúan debido a alguna necesidad interna o su conducta está causada por acontecimientos externos? La teoría de la atribución analiza el proceso de hacer inferencias sobre las causas de la conducta propia y ajena. A veces, una conducta provoca un conflicto, y esto sucede no por la conducta en sí, sino porque cada persona la interpreta de forma diferente. Fritz Heider 1958 analizó la psicología del sentido común por la cual la gente se explica los acontecimientos cotidianos. Heider indicó que, a partir de la observación, inferimos que nuestra conducta y la de otros es causada por fuerzas ambientales, dificultad de la tarea, situación personal o personales, capacidad, motivación, actitudes. Un profesor puede preguntarse si el aprovechamiento deficiente de un alumno se debe a falta de motivación y habilidad, atribución personal, o a circunstancias físicas y sociales, atribución situacional. Heider considera que las personas atribuyen más una conducta a variables internas que a externas, por ejemplo, conducta torpe persona torpe. Por otra parte, el psicólogo Harold Kelley 1967 señala 3 criterios para hacer atribuciones internas o externas: el consenso, la consistencia y la distintividad. Consenso es el grado en que la conducta es compartida por otros. Un consenso en la conducta de varias personas indica que el comportamiento tiene una causa externa. Si muchas personas van a ver una película concreta, tendemos a decir que es buena. Distintividad se refiere al hecho de que un comportamiento ocurra solo en circunstancias específicas. La teoría de Kelley indica que cuando el consenso, la consistencia y la distintividad son altos, atribuimos la conducta de los demás a causas externas. Sin embargo, cuando el consenso, la consistencia y la distintividad son bajos, atribuimos la conducta ajena a causas internas. La cognición social. ¿Cómo formamos nuestras creencias y nuestras actitudes? ¿Cómo explicamos el comportamiento de la gente? ¿Cuál es la relación entre lo que pensamos y hacemos? La cognición social es el proceso por el cual elaboramos, interpretamos y utilizamos la información social. ¿Cómo formamos nuestras creencias y pensamientos sociales? ¿Cómo explicamos el comportamiento de otras personas? ¿Cuál es la relación entre lo que pensamos y hacemos? Durante gran parte de la vida pensamos en otras personas y realizamos juicios sobre ellos. ¿Somos justos y efectivos al procesar la información acerca de los demás? La cognición humana tiende a ser conservadora. Intentamos preservar aquello que ya está establecido, a mantener nuestros conocimientos, actitudes e hipótesis previas. Ejemplos de conservadurismo cognitivo son: la primera información que reciben suele ser la que más influye. Las categorías de fácil acceso son las más usadas para formular juicios. Los estereotipos distorsionan la elaboración de información. La memoria se reconstruye para que se ajuste a las perspectivas actuales. Nuestro pensamiento es más vulnerable al error de lo que sospechamos. La capacidad de la mente humana es grande para sostener creencias falsas y crear experiencias ilusorias del mundo social. Para comprender este mundo, muchas veces usamos atajos mentales que nos llevan a establecer juicios falsos o tomar decisiones erróneas. Errores que distorsionan nuestros pensamientos o juicios sociales. Pensamiento egocéntrico. Tendencia a percibir que el propio yo tiene más importancia en los acontecimientos pasados como si fuesen sus protagonistas principales. Con capacidad de controlar e influir en su curso y en el comportamiento de los demás. Las ideas preconcebidas de un hecho condicionan nuestras impresiones y recuerdos. Así, los seguidores de un equipo de fútbol siempre creen que los árbitros son favorables al equipo contrario. Sesgo de confirmación. Las personas buscan información que confirme sus creencias y no atienden a las evidencias que refutan dicha información.
Efecto del falso consenso. Es la tendencia a creer que otras personas comparten nuestras actitudes en un grado mayor del que es en realidad. La excesiva identificación con un grupo puede ejercer una influencia poderosa en nuestros pensamientos, emociones y acciones. Vigilancia automática. Tendemos a ser muy sensibles a la información social negativa. Pensamiento contrafactual es considerar lo que pudo haber sido. Cuando tenemos una experiencia, realizamos un viaje al extranjero, no solo pensamos en la propia experiencia, sino también imaginamos hechos y resultados diferentes de los que realmente experimentamos. Pensar en lo que pudo haber sido puede ser tan importante en los juicios y conclusiones acerca de otros, como pensar en lo que efectivamente ocurrió. Visión retrospectiva. Es la tendencia a exagerar, después de saber el resultado de un acontecimiento. Es el efecto del ya lo sabía yo y puede llevarnos a creer que las cosas no podrían haber sucedido de otro modo, cuando puede que ese resultado no fuera el más probable. Tema 2. El proceso de socialización. Las personas de nuestro entorno y el ambiente que nos rodea influyen en nuestra forma de ser y en nuestra conducta. Gracias a la interacción con otros, que nos animan o nos frustran, nos hacen reír o llorar, aprendemos a socializarnos. La socialización es el proceso por el cual los individuos aprenden, interiorizan y asimilan las normas, ideas y comportamientos de la cultura de su grupo social. Mediante la socialización, proceso de interdependencia individuo-sociedad, adquirimos pautas de comportamiento, establecemos vínculos afectivos y modelamos nuestra conducta y personalidad. Este proceso evoluciona de forma conjunta con el desarrollo cognitivo personal y supone la interiorización de la cultura, sus valores, símbolos, creencias, costumbres, sanciones, etc. Aprendizaje e interiorización cultural sirven para la adaptación del individuo al grupo y mantienen la cohesión social. La relación con otras personas implica poder comunicarnos con ellos, formar lazos afectivos estables y participar de forma activa en una comunidad. El desarrollo de niño a adulto, como toda metamorfosis, es espectacular y se logra a través de diversos procesos interdependientes entre sí. Estos procesos de transformación son: individuación, conversión del niño en un individuo con características peculiares, desarrollo de la personalidad. Desarrollo cognitivo, es la capacidad de procesar informaciones complejas, conceptos, relaciones intelectuales. Maduración, es el desarrollo físico y psicológico e incluye la madurez sexual. Socialización, es la adquisición de pautas de comportamiento, creencias y normas del grupo social. La identidad personal no puede ser separada de la estructura social en la que es construida. Culturización, es el aprendizaje de las características de la cultura dentro de la cual nace cada individuo. La cultura aporta sentido a la acción humana y la experiencia de vivir en una cultura diferente nos da una visión más realista de la nuestra. Individuación y socialización. El desarrollo del comportamiento humano parece implicar una contradicción. Por una parte, consiste en ser una persona distinta y diferenciada de las otras, de ser en el pleno sentido de la palabra individuo, y, por otra, implica la capacidad de vivir en sociedad, de establecer lazos de conexión con otras personas. Entre individuación y socialización existen profundas conexiones, las dos actúan de forma paralela en el desarrollo y son las dos caras opuestas de una misma moneda, ya que cuanto más sabe uno acerca de sí mismo, más sabe acerca de otros, y viceversa. La socialización es más intensa durante la infancia, pero dura toda la vida porque el individuo tiene que adaptarse a un medio dinámico y cambiante. Estar socializado significa poder vivir en un mundo socialmente organizado y aprender una serie de competencias sociales. Pensamiento de medios fines y de soluciones alternativas. Capacidad de juzgar las consecuencias de las acciones sociales. Flexibilidad para adoptar perspectivas sociales diferentes de las propias. Sensibilidad social, empatía. Agentes de socialización. El aprendizaje de la conducta social está determinado por varios agentes de socialización: familia, compañeros, maestros, televisión, etc., que sirven de modelos sociales o agentes reforzadores y favorecen la socialización. Veamos los más importantes. La familia. Es el primer y más importante agente de socialización, ya que aporta la experiencia social más temprana y constituye la red social más duradera. La familia es un contexto idóneo para el aprendizaje de la comunicación, las conductas prosociales y el desarrollo de la empatía. La escuela.
La institución educativa es el lugar donde se aprenden normas, valores y pautas de comportamiento social. Aquí se produce el salto de un sistema basado en las relaciones de afecto familiares a otro basado en la transmisión de contenidos y valores culturales. La educación como agente de formación y socialización tiene el deber de promocionar actitudes favorables a la diversidad cultural y luchar contra el racismo y la xenofobia. El grupo de compañeros o pares. La influencia de los compañeros es decisiva para el aprendizaje de valores y actitudes, habilidades sociales, hábitos de comportamiento, roles sexuales, así como en la determinación de las aspiraciones educativas. Los medios de comunicación. La influencia de los medios de comunicación como agentes socializados es inmensa. La televisión no solo interviene en el aprendizaje de actitudes hacia el sexo, la familia, otros pueblos y culturas. También puede desempeñar un papel antisocializador al situar a los niños ante situaciones que no pueden comprender, violencia, desgracias naturales. La comunicación a través del espacio. Los seres humanos también utilizamos el espacio para comunicarnos. Tenemos nuestro territorio personal o espacio vital. Esta noción de territorio juega un papel especial en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando decimos no toques mis cosas o no entres en mi cuarto. La comunicación humana se modifica según el espacio en que se realiza. Si un profesor quiere tener relaciones igualitarias con sus alumnos, se cita con ellos en la cafetería y no en el despacho. Asimismo, los conflictos entre jefes de Estado suelen resolverse en países neutrales. El antropólogo Edward T. Hall es el creador de la proxémica, que estudia la significación de las distancias para la comunicación humana. Clasifica la comunicación interpersonal según diferentes distancias. Distancia íntima, hasta 45 centímetros. Reservada para las personas con relaciones afectivas intensas, como las que mantiene una pareja de novios. Distancia personal, 45 centímetros a 125 centímetros. Relaciones en actividades habituales como el trabajo o las conversaciones que mantenemos en la calle. Distancia social, 1.25 metros a 3.60 metros. Relaciones con personas que desconocemos o con las que no tenemos trato personal, por ejemplo, las relaciones profesionales de oficina. Distancia pública, 3.60 metros a 7.50 metros. Relaciones con un grupo. El comunicador juega un papel social, marca las distancias. En el mitin de un político, el discurso está formalizado, los gestos son estereotipados, la comunicación se convierte en espectáculo y los espectadores son pasivos. La comunicación por la imagen. Vivimos en un mundo poblado de imágenes. Si las palabras cumpliesen la misma función descriptiva que las imágenes icónicas, no necesitaríamos las esculturas de Fidias, ni los cuadros de Picasso, pues sus cualidades podrían ser íntegramente transmitidas por el relato verbal. No todos los pensamientos pueden traducirse a imágenes, pero la imagen tiene una capacidad emotiva de la que carece la palabra. La comunicación mediante imágenes es hoy omnipresente y alcanza a muchos destinatarios, pero se ejerce en sentido único. Los papeles de emisor y destinatario no pueden intercambiarse. Esta comunicación se caracteriza por la inmediatez de la información. Utilizar técnicas diversas, prensa, televisión, carteles publicitarios, etc. La heterogeneidad del público que alcanza. La amplitud del área de difusión, desde local hasta mundial, Internet. La función comunicativa de la representación icónica es mostrar, exhibir, mientras que la palabra pretende desencadenar una representación en la conciencia del sujeto. Las palabras, excepto los topónimos, se refieren a sujetos, objetos, cualidades, relaciones o acciones de tipo genérico o categorial, mientras que las imágenes tienden a individualizarse. El perro verbal puede convertirse en pastor alemán marrón y con collar, por ejemplo, mediante el dibujo o la fotografía. Una de las características de la sociedad contemporánea es que hace de la comunicación mediante la imagen una forma de espectáculo. Y con frecuencia el espectáculo, por su vocación sugestiva e hipnótica, tiende a negar el diálogo y a paralizar el sentido crítico, a imponer autoritariamente un punto de vista sobre el mundo, escindiendo así a la sociedad en ciudadanos pasivos frente a escenario activo deslumbrante de figuras públicas y fetiches de consumo. La comunicación de masas. En la sociedad actual los grupos o instituciones sociales son conscientes de la importancia de la comunicación.
La comunicación de masas es el conjunto de procedimientos que los grupos de especialistas utilizan para vulgarizar un contenido informativo o simbólico. Habitualmente, los diferentes medios de comunicación, prensa, radio, cine, televisión o internet, son acusados de saturar a la gente con su avalancha de datos y comentarios, de asumir la función de distracción y evasión más que de información. La publicidad es el intento de dirigir al receptor hacia conductas de consumo, a comprar productos materiales. Y cuando las necesidades básicas están satisfechas, se le crean otras nuevas. El poder de la publicidad comercial es enorme. Por ejemplo, influye no solo en la estructura y en la forma de presentar los programas de televisión, sino también en los mensajes y estilos de emisión. Las funciones de la publicidad son las siguientes: crear y reforzar un ambiente consumista. La publicidad pretende convencer, más que informar, crear demanda y estimular el consumo. Unirse a la moda, que se encarga de acelerar la renovación continua de los productos de consumo y de la cultura ligada a ellos. Nuestros abuelos valoraban las mercancías por su duración, ahora se valoran las innovaciones en un mundo cambiante, que exige un reciclaje permanente de los consumidores. Difunde una ética materialista y hedonista a la vez que oculta los conflictos y problemas sociales. En esta sociedad consumista, el dinero se convierte en la vara de medir el valor de las personas. Se asume que el trabajo mejor remunerado es el más importante socialmente. Asignar valores simbólicos. La publicidad configura modelos simbólicos y el consumidor aprende qué productos simbolizan juventud, prestigio, salud, belleza, en cada momento. A partir de esto, y junto a otros factores, la gente construye su propia identidad, la imagen de la realidad que le conviene y su escala de valores. La publicidad libera al ser humano de la carga de construirse una forma de ser desde su propio criterio. Otorga a los objetos y, de forma diferida a quienes los adquieren, unas cualidades que no tienen ni pueden tener.